Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bien. Bienvenidas a todas las personas que se están conectando a un nuevo capítulo de Educación en Derechos Humanos para el Chile actual. El día de hoy estamos con dos tremendas invitadas, con mi compañera Paz y mi compañera Pamela, y lo que nos convoca es hablar sobre educación, género y feminismo en lugares de memoria. Les recuerdo que estamos en vivo a través del Facebook Live del Museo de la Memoria, y también vamos a estar atentas aquí a los comentarios o reflexiones que puedan ir haciendo en los comentarios del Facebook. Bien, el objetivo de hoy entonces, como les decía, es hablar sobre feminismo, ¿cierto?, en espacios de memoria, y también dar a conocer la línea programática de Memoria y Feminismos, donde participa Pamela Pinza Mayor y Paz Ahumada Muñoz, y quien les habla, Renata Puelma Meller. Vamos a hacer un diálogo con tres ejes que yo propongo, y luego vamos a ir conversando a partir de eso. Entonces, ¿de qué se trata esta línea programática de memoria y feminismo? El objetivo es básicamente rescatar las memorias de organizaciones sociales y movimientos feministas en Chile, quienes hicieron frente a combatir la violación a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, y quienes, por supuesto, siguen haciendo frente a las injusticias y tienen un rol fundamental en la lucha por la verdad, justicia, contra la impunidad y sobre todo con la dignidad. Paz Ahumada, no sé si quieres hacer ahí un gesto para que sepamos quién es la Paz. Ella es cientista política, egresada en cine documental en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es directora del documental Lumi Videla, un documental que recomiendo altamente, lo pueden encontrar en el sitio Conectados con la Memoria también. Allí van a encontrar la historia de lucha de Lumi Videla, quien participaba en el MIR y que además fue víctima de uno de los montajes de prensa más brutales de la dictadura de Pinochet. Actualmente trabaja o se desempeña profesionalmente en el Museo de la Memoria y forma parte de esta línea programática. Pamela Pinza Mayor es diseñadora y feminista, ambas feministas. Estudió licenciatura en Artes Visuales y magíster en Edición en la Universidad Diego Portales, y ha desempeñado su quehacer en el ámbito de la gestión cultural, en arte contemporáneo, y también en el diseño gráfico, y trabaja actualmente en el área de museografía del Museo de la Memoria, y coordina el programa Memoria y Feminismo. ¿Cómo están, compañeras? Tienen que decir. Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Hola Pamela, hola Rena. Agradecer también a todas las personas que nos están mirando a través del Facebook Live del Museo de la Memoria. Muy bien. Bueno, lo mismo, reiterar el saludo. Hola a todas y todos. Y nada, bueno, agradezco la oportunidad de poder conversar acerca de esta línea programática que hemos impulsado ya hace 2 años y que creemos que es fundamental en el quehacer de nuestro museo. Así es. Bueno, haciendo el link también con educación en derechos humanos, importante porque esta línea también pretende aportar en la creación de una pedagogía que ayude a generar e impulsar también procesos de reflexión y nuevas prácticas a partir del feminismo, ¿cierto? Y también no solamente vinculado al proceso que aborda el museo, sino también a las luchas actuales y a las prácticas feministas actuales. Ante esto, quisiera, como para dar un marco general, abrir este primer eje que tiene que ver con el surgimiento de esta línea programática. Me parece muy interesante porque, si bien nace bajo la autorización o no sé cómo decirlo, hay un apoyo por parte de la dirección del museo, hay una inquietud que surge desde las mismas trabajadoras del museo, y eso yo creo que es súper importante, y por eso también poder preguntarles a ustedes cómo fue ese proceso, ¿no? Es decir, qué las lleva a impulsar este trabajo y cómo fue el proceso de conformación en sí y cuáles son las líneas de acción. Ese es como mi primer grupo de preguntas para plantearles. Bueno, son muchas ideas, o sea, implica bastantes como líneas de conversación, pero creo que deberíamos empezar por lo que a nosotras nos mueve y nos motiva en realizar este trabajo e impulsar de alguna manera un enfoque de género en lo que hacemos, que ya en el ámbito privado es así, funciona de esa manera, pero uno como feminista
siempre está la voluntad de empujar, es una línea de acción y pensamiento que no solo se lleva en el ámbito privado, sino también a todas las dimensiones de cualquier individuo. Bueno, ahí estamos viendo un lienzo que fue colgado en el frontis del museo para la conmemoración de este 8 de marzo, un 8 de marzo muy, muy, muy sentido por nosotras, porque, bueno, por el contexto de revuelta social, las demandas del movimiento feminista han estado muy en la agenda social contemporánea del momento. Entonces, y también esta frase de Julieta Kirkwood, democracia en el país y en la casa, nos remite a la lucha de las mujeres durante la dictadura, y nos pone en el mismo contexto que sucedía en ese momento. O sea, una frase de alguna manera como intergeneracional, que cruza diferentes momentos de nuestra historia. Entonces por eso también creímos que era muy importante tenerla ahí y que nos acompañara en las diferentes actividades que realizamos durante marzo. Pero volviendo al origen del trabajo que hacemos, creo que nos une a las compañeras que decidimos como impulsar la línea programática, que también decir que es una línea de trabajo interáreas, o sea, que de alguna manera es transversal a todo el museo, y que promueve, promueve una transformación de las inequidades sociales, producto de la situación diferenciada entre hombres y mujeres. O sea, como disminuir esa brecha. Nosotros estamos bajo esa lógica de promover la equidad de género. Paz, si quieres aportar algo. Sí, sí. Bueno, complementando con lo que dice Pamela, bueno, el surgimiento de esta nueva línea programática responde también a un compromiso con además de los derechos humanos, por supuesto, también con la defensa y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Este es como el principal impulso, creo yo. Buscamos llevar también nuestra práctica feminista cotidiana a nuestro quehacer profesional y reconocer en ese sentido que en diversos espacios culturales, espacios de memoria, por cierto, es necesario y relevante visibilizar la memoria de las mujeres. Y en ese sentido, utilizar también, como decía Renata, recursos pedagógicos que rescaten las distintas memorias, la lucha, la resistencia a la dictadura por parte de las mujeres, también en sus distintas dimensiones, ¿no? Como mujeres víctimas de la represión y la tortura, mujeres con protagonismos políticos también, mujeres militantes, mujeres exiliadas, mujeres que también comenzaron a organizarse en la búsqueda de sus familiares, en resistir a la dictadura y también a todas las consecuencias de la dictadura, ¿no? Como toda la crisis económica, el hambre, etcétera, toda esta asociatividad que comienza como a surgir, ¿no? También las dimensiones de las mujeres artistas, activistas por los derechos humanos. Entonces, todo esto nos parece muy fundamental, digamos, que en los lugares de memoria esté presente. Sobre todo porque la represión de las dictaduras del Cono Sur tuvo mucha especificidad de género. Esto es como por las posiciones que implican las experiencias y las relaciones sociales jerárquicas, que son claramente distintas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los informes de verdad, que también han esclarecido algunas experiencias de mujeres en dictadura, indican que la tortura ejercida sobre los cuerpos de las mujeres principalmente contiene altas dosis de violencia sexual. Entonces, toda esta idea también de las mujeres como botín de guerra, sobre todo en contextos de violencia política, históricamente hecho que las memorias, las violencias, o sea, las vivencias, perdón, y los testimonios de las mujeres han sido muy, muy invisibilizados. Entonces, mayoritariamente las mujeres son quienes se organizan también en como la búsqueda de detenidos y detenidas desaparecidas, en la defensa de los derechos humanos. Entonces, todas estas cosas nos parecen como muy fundamentales y nos impulsan un poco a abrir este espacio en el museo. Bueno, también cómo nos conformamos, eso pasó, bueno, como decía Pamela, hace 2 años, pero la primera actividad que tuvimos se trató de un conversatorio en el marco de la conmemoración del 8M del año 2018, en donde, bueno, fueron invitadas mujeres de distintas generaciones, lo que le dio también como una pluralidad de voces al conversatorio. Esto fue organizado por la Comisión de Género del sindicato número 1 del museo, pero después se fue formando un grupo más transversal, apoyado por la dirección, por supuesto, mujeres de distintas áreas, comenzamos a conformar equipos, definir objetivos, líneas de acción y un programa, que es este programa que ahora hemos ido desarrollando. Fuimos realizando también acciones que tienen que ver con las conmemoraciones del calendario feminista, también con un trabajo que ahí Pamela puede profundizar más en eso, que es de diagnóstico de la muestra permanente del museo, a la luz de los 10 años del museo que se cumplen este año,
un diagnóstico sobre, o sea, cómo incorporar un poco la perspectiva de género en la muestra permanente y transversalmente también en nuestras acciones y programas como museo. Sí, dentro de eso, específicamente, bueno, como nosotros hemos construido esta línea programática también en el tiempo, o sea, comienza desde las bases, desde el sindicato, pero gracias a la dirección lo podemos consolidar como un grupo, y de ahí hemos levantado diferentes objetivos. Ya para este año tenemos 3 objetivos claros. Uno es el rescate de memorias de testimonio oral desde las organizaciones sociales de mujeres hasta el movimiento feminista chileno durante los años de la dictadura cívico-militar, porque hay una especificidad de ese tiempo y de los movimientos de mujeres. Fue bastante transversal porque había un fin común, entonces tenemos como desde organizaciones sociales de pobladoras hasta todo el fenómeno, o sea, todo el movimiento feminista que se consolida en los 80. Bueno, y como comentaba Paz, está el proyecto de diagnóstico de la muestra permanente para incorporar perspectiva de género. Ese proyecto ya nosotros tuvimos nuestra primera etapa de diagnóstico, liderada por una investigadora, Luz Maceira, para después seguir en las 2 etapas siguientes, que son la bajada del diagnóstico y la fase participativa, para luego incorporar a través de un proyecto la perspectiva de género en nuestra muestra permanente. Igual es un proyecto ambicioso de nuestra parte porque el foco es incorporar perspectiva de género en la institución, que creemos que no implica solo la muestra permanente, que es nuestro relato medular, sino también las comunicaciones, todo lo que implica una institución como esta. Súper. Bueno, hablando un poco de lo que ustedes estaban comentando, ¿no? Hay un rol fundamental en la construcción de memorias a partir del feminismo y como os decían muy bien, desde una perspectiva de género. Si nosotros entendemos que la memoria es un proceso que está en constante construcción y que además supone una representación de ese pasado, pero que es siempre un ejercicio que se hace ahora, ¿cierto? En el presente, y que se proyecta hacia el futuro, y que de alguna manera es una atribución que uno le da a una experiencia o a un acontecimiento del pasado y que se resignifica siempre bajo la perspectiva actual en la que uno está mirando, es decir, las coyunturas y lo que nos sucede va a ir modificando también ese relato pasado o abordándolo de una nueva manera. Entonces, tomando en cuenta un poco esta idea, ¿cuál creen ustedes que es la relevancia de visibilizar las memorias desde la construcción de las mujeres en aquellos procesos históricos que aborda el museo y que puede abordar quizás en el futuro? Claro, bueno, creo que los procesos históricos y sobre todo los marcados por la violencia política, no solamente la dictadura en Chile, ¿no? Sino que hablo de los procesos de dictadura en el Cono Sur y incluso yendo más atrás los procesos de colonización, ¿no? Es decir, todos los procesos que tienen que ver también como con el trauma colectivo. En esa línea creo que es relevante, bueno, visibilizar la memoria de las mujeres, que a pesar de muchas veces no estar consignado como en la historia oficial, son memorias que existen y que han sido históricamente invisibilizadas y que de alguna forma tienen que ser reivindicadas en todos los espacios, y por supuesto que dentro de los museos los espacios de memoria aún más. Importante también es otorgarle como el valor no solo, creo yo, como histórico, sino que también cómo se vincula también como con las demandas de la actualidad, ¿no? El movimiento feminista en el mundo es muy potente hoy en día y por eso también es importante que los museos reflexionen en torno a esto, que sean espacios vivos y que también, así como uno de los mandatos más importantes del Museo de la Memoria es como reflexionar en torno al nunca más, también se ha desarrollado la línea del más que nunca, o sea, es decir, que ahora más que nunca es importante como relevar las demandas de los pueblos originarios, de los migrantes, de los movimientos de los trabajadores, movimiento de las mujeres, por supuesto, de las disidencias sexuales también. Entonces empiezan a aparecer como todas estas intersecciones, como todas estas opresiones también que operan en la sociedad, y en ese sentido, por supuesto que es importante que en lugares de cultura, de memoria, se puedan como discutir estos temas y relevar también estos procesos. A mí me gustaría leer un texto relativamente breve, una página de un libro que se llama La desobediencia, una edición de Liliana Colanzi.
boliviana, y que creo que recoge un poco nuestra realidad, la historia de las mujeres y nuestro contexto latinoamericano. Se los voy a leer. Toda revolución nace con un acto de desobediencia. Una mujer negra se niega a sentarse en la parte de atrás del autobús, y su gesto desafiante prende la chispa de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. 4 mujeres aymaras, acompañadas de sus hijos, empiezan una huelga de hambre que se extiende por toda Bolivia, y que acaba con la dictadura de Banzer. Una escritora cochabambina del siglo XIX se pelea públicamente con un representante de la Iglesia Católica. En una época en que esto parece impensable, exige que las mujeres puedan votar, educarse y conseguir el divorcio. La historia de las mujeres está hecha con gestos de disidencia públicos y anónimos, desde la mujer que vence el miedo y la vergüenza para señalar públicamente a su agresor, hasta que la que decide rehuir al mandato social del matrimonio y tener tiempo para leer, pensar, crear. Creo que brevemente recoge un poco lo que hemos tratado, o sea, o el sentido o el sentir de lo que hemos impulsado. Sabemos que hay una historia invisibilizada, pero a la vez sabemos que hay una historia de desobediencia. Entonces nosotros estamos en esa vereda, en la vereda de la desobediencia, de volver a reescribir nuestra historia, un poco como el texto de Julieta Kirwood, las palabras no nos arrebaten nuestras palabras. Creo que un poco ese es el origen de todo lo que hacemos, que tiene obviamente líneas institucionales porque tiene que verse en un sentido práctico, pero también tiene una épica que también sostiene el movimiento feminista. Entonces creo que un poco cuando uno habla de la historia invisibilizada de las mujeres, pareciera ser que es un lugar común, ¿no? Que lo hemos escuchado muchas veces, pero cuando nos damos cuenta que los relatos oficiales siguen manteniendo marginada esa historia, pero esa historia que no es solamente voces de mujeres, sino que aparezcan visibilizar algunas mujeres, sino que tiene que ver con la historia de lo privado, con la historia de aquello que ha sido asociado al género. Entonces, creo que un poco es como lo que dice Orphan Namuk con respecto a los grandes relatos de los museos o a los relatos históricos, sino más bien empezar a contar aquellos relatos individuales, ¿no? Como el uno a uno. Y eso tiene que ver también con una perspectiva feminista, que niega un poco esta homogeneidad y va a lo individual. Sí, yo creo que una de las cosas también interesantes o como que a mí me llenan como mujer es que el feminismo también nos propone un modo de relacionarnos diferente, ¿no? Que tiene que ver con todo un ámbito que no es solamente hablar sobre mujeres, sino que también es pensar la sociedad desde aquí. Entonces, a partir de lo que estábamos hablando, también quería, como a partir de la visibilidad y todo eso, ¿cuáles han sido o cuál ha sido el rol de la mujer en esta lucha contra la impunidad? Sabemos que tenemos que visibilizar aún más, y también qué otras experiencias creen ustedes que deberían adquirir mayor visibilidad, y de la mano, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender o qué nos ofrecen estas experiencias para comprender y proyectar el presente y el futuro? Claro, bueno, el rol de las mujeres en la lucha contra la impunidad ha sido fundamental. Justamente han sido las mujeres quienes se han organizado y quienes han formado agrupaciones para la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Hay un liderazgo como muy presente ahí de mujeres emblemáticas, activistas por los derechos humanos. O sea, sin ir más lejos, un ejemplo muy claro, Ana González, ¿no? Quien perdió a gran parte, bueno, de su familia en manos de los aparatos represivos, de la DINA, y bueno, buscó a sus familiares hasta el último día de su vida, ¿no? Formó parte de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, junto a otras como dirigentes muy importantes también, como por ejemplo Sola Sierra, quien fuera presidenta de esa agrupación también durante los años, bueno, más duros de la dictadura, y también en la transición democrática, donde hubo demanda de verdad y justicia. También hay varias activistas que van en esa línea. Está Viviana Díaz, Premio Nacional de Derechos Humanos. Está Lorena Pizarro, hija de Sola Sierra, presidenta de la agrupación hoy en día. La Alicia Lira, creo que también la había nombrado. Entonces, por supuesto que el rol de las mujeres ha sido clave, pues, como también las mujeres en general, cuando se juntaron, solo por recordar, 25.000 mujeres a manifestarse contra la dictadura de Pinochet en el Estadio Santa Laura en el 88, o las mujeres por la vida, ¿no? Todas las manifestaciones que ellas realizaron. Entonces ahí da cuenta también como de una consecuencia ética, política, valórica, como muy destacable, ¿no? Creo que, bueno, que todas las experiencias y las memorias que puedan ser rescatadas, puestas en valor,
que puedan ser como transmitidas también en un lenguaje pedagógico y con enfoque de género, bueno, tienen que ser visibilizadas, como lo conversábamos antes, sobre todas las dimensiones y las manifestaciones como del trabajo de las mujeres, ¿no? Como contra la dictadura, la resistencia. Por ejemplo, lo que hablaba también la PAME antes, o sea, las mujeres, no sé, ejecutadas políticas, pero también quiénes eran ellas, ¿no? En sus vidas, ¿no? Que es importante homenajearlas, pero también es interesante saber, conocer otras dimensiones de ellas. Eran esas mujeres estudiantes, eran militantes políticas, estaban interesadas en construir sociedades más igualitarias, quizás eran todas esas dimensiones, ¿no? Algunas eran madres, hijas, sobrinas, nietas, tenían gustos diferentes, entonces es interesante poder de alguna forma rescatar esas memorias y también esas ausencias, por supuesto, pero también creo que es importante también conocer más en profundidad quién era ella, o sea, solo por poner como un ejemplo, por ejemplo, Lumi Videla, Marta Ugarte, que son como casos así emblemáticos también de montaje de prensa durante la dictadura, ¿no? También ahí hay mucho como simbolismo detrás, en el caso de la Lumi, que ella fue una militante del MIR, que fue ejecutada en José Domingo Cañas, ahí en Ñuñoa, después su cuerpo fue lanzado hacia los jardines de la Embajada de Italia, y lo que se inventó ahí en ese montaje fue que ella estaba asilada junto con las otras personas que estaban en la embajada y que murió en el contexto de una pelea por celos, porque, bueno, que la asesinaron ahí porque ella participaba de unas orgías. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo opera también el patriarcado, cómo sigue operando, porque seguramente si Lumi hubiese sido hombre, no le hubiesen inventado un montaje como ese. Entonces, ahí no solamente está operando, como decíamos, la represión, la dictadura, sino que también el patriarcado que sigue hasta el día de hoy, obviamente, operando, y ahí podemos ver cómo sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Como las mujeres también estamos en una posición muy de desventaja desde ese punto de vista. Y también lo que decías, como para ir cerrando la idea, pasarle el pase a la PAME, ¿cuál es el aprendizaje? Yo creo que el poder de la organización, pues como las mujeres pueden articularse, esta solidaridad que surge también como características muy propias de nosotras, esto quizás como lo que la dictadura no logró desarticular completamente, ¿no? Que es como la organización de base, el tejido social. Hablábamos con la PAME también el otro día, el Tejiendo Rebeldías de Julieta Kirkwood también, muy relevante, ¿no? Que lo podemos vincular también a las arpilleristas, al bordado, a la práctica de resistencia. Todo eso en el fondo es como un conjunto, ¿no? de situaciones. Y creo que eso es importante como aprender, rescatar esas memorias y vincularlo, por supuesto, con el presente. Genial. Un poco antes, como para, o sea, quizás nutrir a la PAME, quiero nombrar una pregunta que surgió en el Facebook de Olivia del Olivo Olivarí, que nos dice: compañeras, desde su experiencia, ¿qué claves pedagógicas aportarían para considerar en procesos de educación en derechos humanos que consideran los feminismos y las perspectivas de género en tanto teorías críticas? Un poco ahí, si es que quizás poder permear con esta inquietud. Hay dos dimensiones. Una, la horizontalidad del movimiento. Eso, aplicarlo a la práctica pedagógica feminista, es fundamental porque cuando uno desarticula la jerarquía que existe entre el maestro y el alumno y cree como en saberes horizontales, es como que funciona y anda por sí solo, o sea, no necesita, el feminismo es así, es muy horizontal, entonces sabemos que los saberes no solo vienen de una, sino que hay otras que nos antecedieron y hay otras que están adelante de nosotros, entonces esa horizontalidad en el aprender, de los saberes feministas, bueno, también aquellos nudos que mencionaba Julieta Kirkwood, o sea, creo que está eso por un lado, como desarticular la verticalidad de la academia, del pensamiento, y pensarlo como desde una óptica horizontal. Y la otra, que es algo que nosotros hemos notado, y bueno, han pasado muchas imágenes que están relacionadas con eso, tiene que ver con cómo se articulan, cómo se organizan las mujeres y los movimientos sociales de mujeres y su resistencia se repite y es circular en el tiempo. Por ejemplo, nosotros vemos que acciones de Mujeres por la Vida, realizadas en los 80, hoy, hace el año pasado, se repetían de la misma manera, o sea, se volvían a resignificar en un contexto distinto en términos historiográficos, pero que a la vez, o sea, por eso digo, como la historia de las mujeres es una historia de desobediencia, ¿no? Y eso se sostiene en el tiempo.
Entonces, ¿cuáles son los ejercicios, o sea, o cómo nosotros nos planteamos la línea programática o el programa? Es con la pedagogía pasado-presente, ¿no? Como nosotros hacemos uso de una acción de la memoria histórica del pasado reciente y la resignificamos en el presente. Entonces, dentro de las imágenes que pasaron, nuestra primera actividad, el 2019, fue una acción colectiva abierta a público que remitía a aquellas mujeres que habían liderado todas las agrupaciones. Justo recientemente había muerto Ana González, entonces también fue una suerte de homenaje a ella, y llamamos a un silbetazo colectivo, también para reflexionar, porque aquellas mujeres víctimas de la represión política tampoco están invisibilizadas de alguna manera. Entonces, también tenemos el caso del memorial de Mujeres por la Memoria, en el cual nosotras hemos trabajado en intentar reconstruir la biografía de ese memorial, también que da cuenta del abandono, o sea, o de esa historia completamente invisibilizada, que es una palabra que usamos mucho, pero es tal cual, o sea. Entonces, Sí. vemos las imágenes del abandono en que se encuentra ese memorial hoy en día, y pareciera ser como un hecho concreto y físico de cuál es el lugar que ocupan las mujeres en la memoria de un país también. Sí, como tomando un poco también esta idea de la perspectiva de género, bueno, sí, entendemos que este enfoque nos ayuda a analizar y comprender la realidad social, y no solamente eso, sino que también producir conocimientos, un poco lo que estábamos hablando. Quería preguntarles, ¿no? Como, ¿cuál es la relevancia de que los museos y espacios culturales del país acojan esta perspectiva? Como, igual un poco ya lo hemos hablado. Quizá complementar también y preguntarles cuáles han sido los vínculos con otras organizaciones sociales vinculadas al feminismo y la conformación de esta línea, un poco para abordar esto. Quería también citar un poco a Luz Maceira, que investigó, hizo una investigación muy amplia, y quiero mandarle un saludo muy grande, porque aquí también hay afectos entre nosotras, y citar un poco sus palabras, que dice: la perspectiva de género es útil para analizar y comprender las desigualdades y otros efectos del género en hombres y mujeres en todos los campos sociales. Estudia las relaciones de poder implicadas en todo proceso sociopolítico, cultural y económico, así como los conflictos presentes en ello. Entonces, también tomando estas palabras como para abordar lo que les preguntaba. Sí, O sea, yo bueno, volvería a lo primero que dijimos. Sí. Es cortito. Voy a, sí, dale. respecto al programa que tiene por objetivo promover la igualdad de género. Yo también giraría un poco tu pregunta. Creo que hoy en día no pensamos como que es relevante incorporar perspectiva de género en cualquier tipo de institución, sino que es un imperativo. Es la situación, o sea, hoy en día debe ser de esa manera. Los museos están cuestionándose sus relatos. Bueno, el Estado de Chile desde el 2012, que sacó una guía de incorporación de perspectiva de género en museos, ya está en ese camino, y bueno, nosotros también. Entonces, siento que es como hablar de los derechos humanos, ¿no? O sea, como la perspectiva de género, o trabajar bajo una lógica que promueva la igualdad de derechos entre los seres humanos, es básicamente de base. Entonces, yo quería como acotar eso, como no es relevante, sino que es un imperativo. Sí, justamente, muy de acuerdo con Pamela. O sea, todos los espacios deberían acoger la perspectiva de género, todos los lugares, los espacios de creación, las instituciones públicas, todos estos espacios que conforman parte de nuestra sociedad deberían tener un eje ético en relación a los derechos humanos y a promover la equidad de género. O sea, como dice también la entrada del museo, ¿no? El museo es una escuela. La persona que entra al museo entonces como con una idea quizás preconcebida, como con toda su historia detrás, y después sale igual con algo nuevo, ¿no? Como con algo que se transformó. Y porque hubo un aprendizaje, y entonces en la medida en que vayamos también educando en derechos humanos, considero que las sociedades también se irán transformando. Es un poco lo que decía también la Luz Maceira, nuestra compañera. Exacto. Quiero leer un comentario de Gisela Cusí. Dice: las mujeres de la agrupación de detenidos desaparecidos se organizaron para exigir los derechos. Huelgas de hambre, encadenamientos, año 78. Ojo con las fechas. Memoria precursoras, el Memch Sitting Mitik. Creo que Sí, lo pronuncié correcto. raro. Sí, sí.
Y O sea, con respecto a los vínculos también de trabajo que han estado desarrollando, si nos quieren mira, contar o me gustaría, retroceder también, pueden retroceder. respecto a esa pregunta, es muy amplia la red de mujeres organizadas, no solamente desde los partidos políticos o las agrupaciones de la sociedad civil, sino más también desde las mismas pobladoras, exigiendo su derecho a la vivienda, o las organizaciones, las mujeres organizadas en torno a las ollas comunes. Es muy potente, o sea, es muy amplio la red organizativa haciendo resistencia a diferentes capas de represión que ejerció la dictadura, no solamente en el ámbito político, partidista. Exacto. Solo poner eso No, y también los vínculos que han generado desde esta línea también tienen que ver con eso, ¿no? Con organizaciones de pobladoras. Entonces, un poco para, si quieren ir profundizando en eso. Sí, sí. Bueno, es cortito, es muy corto. Respecto a la imagen que estamos viendo, tiene que ver, como que creo que también desde una óptica feminista, nosotros tratamos de darle visibilidad a aquello que no pareciera ser importante. Por ejemplo, las conversaciones y el intercambio de saberes entre feministas. Nosotros cada vez que sabemos que viene una gente feminista, sea Rita Segato, Marta Rosler, Judith Butler, o sea, las hemos invitado al museo para tener un diálogo, contarles lo que hacemos y recibir un feedback de ellas, porque todos los saberes van sumando entre ellos, o sea, como las que nos anteceden y las que están por sobre, las que van con nosotras. Eso es por un lado, porque creemos que es importante el diálogo entre mujeres, y sobre todo con aquellas que están pensando y están en la escritura feminista. Y no sé si quieres agregar algo, Paz, respecto a eso. Sí, sí, como contarle un poco a las personas que nos están viendo, como que hemos estado vinculadas con diferentes organizaciones feministas, hemos trabajado, tenemos de hecho también un convenio con la corporación La Mujer La Morada, estuvimos trabajando, hicimos un encuentro y una exposición temporal con Ni Una Menos Chile, también nos hemos vinculado con la coordinadora 8M, con la coordinadora 19 de diciembre por el Día Nacional contra el Femicidio. Hemos realizado muchas actividades donde han participado también colectivas feministas, por ejemplo, también las serigráficas, que son la Karina y la Adrina, que también realizan serigrafía con sentido, potente, feminista. También hemos tenido la oportunidad de vincularnos por la vocación nacional que tiene el museo también. Estuvimos con Paulina, otra compañera del equipo, realizando talleres en la Universidad Austral, en Coyhaique. Nos reunimos allá con un grupo de docentes por la memoria, que también son feministas. Entonces, en general ha sido como una experiencia muy enriquecedora y tal como dice Pamela, nos hemos vinculado desde distintos ámbitos con las organizaciones feministas. Es que el trabajo en red es fundamental, ¿no? Como juntas somos más, esa frase que es como muy potente. Por eso digo, como desde figuras que son más visibles dentro del pensamiento feminista, o también aquellas compañeras que quieren ser parte y tienen algo que decir respecto a sus resistencias individuales y a las resistencias colectivas. O sea, yo creo que es muy importante no pensar de que existe una sola visión, por eso hablamos de los feminismos o les feminismes, porque es filosofía política, es movimiento social, pero es plural. Eso es como un sentido de base, es plural. Sí. Entonces, yo creo que desde esa lógica hemos trabajado. Sí, quería rescatar como la última experiencia en la que estábamos trabajando con organizaciones de mujeres y con mujeres también que habían sido parte de las ollas comunes, y un poco para dar paso a este último eje que me gustaría proponerles de la discusión, que yo lo nombré urgencia y hambre, que tiene que ver con lo que hicimos con el taller de ollas comunes en Renca, en San Ramón, ¿cierto? El mismo museo. Y bueno, que de alguna manera vemos que hay un legado que nos dejan estas organizaciones de mujeres, donde se genera un conocimiento a partir de la experiencia, y que hoy, ¿cierto?, en contexto de pandemia, se hace carne en esta lucha imperante contra el hambre. Entonces hay todo un conocimiento y un legado que facilita que existan estas organizaciones
que hay muchas organizaciones, hay muchas ollas comunes, comités de abastecimiento que se están generando nuevamente, igual que ayer, ante la urgencia del hambre, ¿no? Porque sabemos que esta pandemia lo que ha hecho es visibilizar aún más que este sistema no da abasto, que no funciona y que hay un sinsentido absoluto de que la crisis la paguen quienes tienen menos. Entonces creo que es súper interesante como esta necesidad expresa y este lema de que solo el pueblo ayuda al pueblo, incluso cuando no hay nada, o sea, que es lo que surge con las ollas comunes. A partir de la nada vamos a crear esta olla que va a ser para todas las personas que lo están necesitando con suma urgencia, ante el hambre, la cesantía, que como vemos hoy, igual que ayer, forma parte del escenario político y bueno, obviamente con las responsabilidades políticas de las muertes y del hambre generada por este gobierno. No sé si quieren comentar algo de eso. Sí, o sea, yo arrancaría la reflexión sin hacer una alegoría de las crisis. Como fue muy loco para nosotras realizar esta actividad, que la pudimos sostener, fue de largo aliento. Comenzamos en diciembre y terminamos en marzo. Entonces nos permitió una reflexión profunda respecto al quehacer de las mujeres en aquellos tiempos y sus sistemas de organización. Entonces, ahora que lo pienso con un poco de distancia y en este contexto también de crisis, pareciera ser como que la necesidad y que la crisis te entrega como lecciones de vida muy, muy profundas, que como que se sostienen en el tiempo y pasan generación tras generación. Entonces, nosotros, a grandes rasgos, voy a contar el trabajo que hicimos. Nosotros el año pasado, bueno, a mediados de año, conversamos como a organizar esta idea que teníamos, que era, no quiero verlo, no quiero plantearlo como un rescate, sino más bien como conocer e interactuar con aquellas mujeres que habían realizado ollas comunes en dictadura, para conocer sus testimonios y como de alguna manera entender cómo fue las maneras organizativas y cómo las ollas comunes les permitieron a aquellas mujeres también empoderarse frente a un sistema y a un momento histórico donde el machismo era un imperativo, o sea, estaba por sobre la autonomía de las mujeres. Imagínense que en los 80, durante una de las crisis más profundas en Chile económica, el 82, donde a comparación con ahora también había mucha cesantía y la gente pasaba en su mayoría hambre, que fue un poco como lo que nosotros recogimos de aquellos testimonios con las mujeres con que estuvimos. Durante enero y febrero estuvimos trabajando en las comunas de San Ramón y Renca, gracias a los municipios también que nos permitieron conectarnos con aquellas mujeres que habían sido lideresas también en sus poblaciones durante aquella época. Y mostramos un documental de la señora Aida Moreno, donde relataba su experiencia como pobladora en aquella época, y después tuvimos una sesión de cocina colectiva, también para como de alguna manera, a través de los alimentos, recuperar aquella memoria de ese momento. Y bueno, y esto finalizó en una acción de la cocina pública, que es un proyecto de la compañía Teatro Container, que tiene como principio también una cocina colaborativa y comunitaria, una suerte de olla común, y también tiene una presentación teatral. Entonces, yo siento como hay dos dimensiones de aquello. Uno, que el último día, cuando realizamos el último día de la cocina pública en el museo, al día siguiente se decretó la cuarentena, entonces fue como una acción así muy, como que lo dimos todo, ¿no? Porque sucediera. Entonces, y después de eso, vemos cómo va sucediendo la pandemia, cómo comienza la crisis económica, y cómo la gente nuevamente, como es muy espontáneo como el tipo de organización y se repite. Eso creo que es algo como en concreto que vimos y experimentamos como desde la memoria de aquellas mujeres hasta que vimos cómo en el hoy
se vuelve a replicar el mismo sistema, pareciera ser que es circular. Entonces, y como hablábamos antes, los saberes se pasan de generación en generación. No sé, cuando hicimos la actividad de la cocina pública, teníamos al menos 3 generaciones. Tuvimos abuelas, hijas y nietas, reunidas en torno a las ollas comunes. Entonces fue súper potente desde esa óptica. Sí, Paz, Sí, no sé sí. si quieres contar. Sí, bueno, la Pame lo describió súper bien, digamos, la experiencia que tuvimos en las ollas comunes fue súper importante. Como decía, ya estuvimos varios meses trabajando, primero en las talleres en las comunas de San Ramón y Renca, que eran las preparatorias para la actividad de la cocina pública, y yo destaco que fue una experiencia muy, muy colaborativa, en donde, bueno, pudimos como conocer diferentes testimonios de mujeres, de dirigentes históricas, lo que hablaba también la Pame, la señora Ida Moreno, que también es arpillerista. Vimos el documental Más allá del silencio, que rescata un poco su memoria. La experiencia también que me pareció muy interesante, la experiencia de las ollas comunes en universidades, ¿no? Como la precariedad de los estudiantes universitarios, ¿no? Como todo este tema de que uno logra acceder, o de repente son las primeras generaciones que logramos acceder a la universidad, pero becados o en universidades privadas que son un poco más baratas, entonces de repente no había plata como para almorzar todos los días. Entonces ahí la solución, la comunidad lo que hacía era empatizar y realizar una olla común en las universidades, y eso durante la democracia, ¿no? Y también esto de alguna forma relacionarlo con el activismo feminista actual. Entonces creo que como decía Pame, ahí van resurgiendo los valores comunitarios, justamente lo que la dictadura se empeñó en destruir, el tejido social. Siempre resurge, ¿no? Eso es muy interesante. Creo que cada vez que nos vemos enfrentados a crisis, surge la solidaridad desde las bases, desde los territorios, y eso es importante como destacarlo. No romantizando las ollas comunes, porque por supuesto que hay muchas necesidades, pero creo que es importante, y justamente lo que hacemos como Memoria y Feminismo es eso, como vincular pasado-presente. Entonces, en el tema de las ollas comunes creo que ahí se ve perfectamente esa unión, ese vínculo. Me parece muy interesante lo que dicen de no romantizarlo, porque en el fondo es una respuesta ante la precariedad, ¿cierto?, que ofrece el sistema. Entonces es una respuesta que se articula, ¿cierto? Ahora vemos muy rápidamente que se despliega como una solución ante nula respuesta, ¿no?, de otro agente. Y que es, nuevamente, también, como veíamos en la experiencia, no tiene que ver solamente con, o sea, la primera urgencia es combatir el hambre, pero también surgen otras cosas a partir del acto mismo, como ustedes decían, esta recuperación del tejido social a partir del diálogo, del encuentro, y también de la organización política y social que se da en esos contextos. Bien, ya estamos como finalizando, que quería agradecer mucho. Lo pasé muy bien, creo que fue muy interesante esta conversación con mis compañeras Paz y Pamela. Recordar y dejar también invitada a todas las personas a que sigan el próximo viernes en un nuevo capítulo de Educación en Derechos Humanos para el Chile actual. El próximo estará dedicado a conocer una serie de propuestas educativas virtuales que van a estar desde el área de educación del museo, así que también muy interesante por si quieren conocer un poco más de eso. Y no sé si querían cerrar con alguna idea, algún comentario antes de invitar a que vean un súper video que les vamos a dejar allí, porque es importantísimo que puedan ver. Bueno, no sé. Es una invitación, quizás, a quienes nos escuchan. O sea, el museo es un espacio abierto, ¿no? Es un espacio abierto a la ciudadanía, y la práctica feminista también. Entonces, invitamos como a ser parte de eso. O sea, hemos tenido como muy buena respuesta. Hubieron imágenes ahí de una cabilda feminista que hicimos durante la revuelta social, y eso, a participar. O sea, los saberes no son únicos, son múltiples, y el feminismo aborda esa dimensión. Así que eso, como que estamos muy abiertas a... Sí, también me sumo a las palabras de la Pame, y agradecer también por este espacio, ¿no?, con que podemos conversar sobre educación en derechos humanos. Así que muchas gracias.
Bien, vamos a dejarles un video con el registro de estas experiencias. Voy a dejarla en los comentarios para que puedan verlo, y de verdad recomiendo mucho que lo veamos, porque allí van a poder escuchar las otras voces, ¿no?, de quienes fueron parte, también de dirigentes históricas. Está subido ahí en los comentarios, y también agradecer a todas las personas que se unieron, a todas las personas que comentaron, a Lilian Campos, a Evelyn Soto, Emilia Castro, Gisela Cusi, Walter Frocher, entre otras personas. Así que nada, sigamos conectados con la memoria. Muchas gracias por esta instancia. Adiós.